Muy buenas noches, queridos hermanos. Llegamos, como dice el pastor Eddie, a la noche final de nuestra serie de estudios, aunque por cierto no hemos acabado de hablar de la magnificencia de Jesús, porque ese tema no tiene fin, ¿no? Su magnificencia es inagotable. Pero nos toca llegar a un tema esta noche que, bueno, el momento culminante de todo lo que sucedió en la vida del Señor Jesucristo, el momento más significativo fue lo que pasó al final de su vida. Así que si quieren abrir en sus apuntes, los que tienen bosquejos, vamos a ir a ese tema, la magnificencia de su cruz. Un brillante intelectual de la India escribió estas palabras: yo me deleitaba en aprender diferentes idiomas, en estudiar varias religiones y filosofías y entrar en debates con todos. En cuanto al uso de la lógica y argumentos, yo infundía temor en todos mis opositores y lograba éxito por donde iba. Pero ahora veo a un hombre humilde tendido sobre una cruz donde sus enemigos le están clavando. La víctima está diciendo: Padre, perdónalos. Esta es una nueva experiencia para mí, dice este erudito. Frente a esto desvanecen todos mis debates. Yo me agacho. Muchos guerreros han desenvainado sus espadas y han matado a millones, pero todos ellos se han ido. Aquí tenemos a uno que dejó a un lado la espada y él fue muerto. Él vive. Ahora he encontrado la manera de vivir. Se encuentra a los pies de aquel que murió y aún vive. Bueno, este hombre quedó impactado, cautivado, transformado por ver lo que pasó en aquella cruz del Calvario. Así que quisiéramos considerar este tema. Ahora, los discípulos del Señor Jesucristo estaban soñando de tronos, mientras Jesús hablaba de una cruz. Y les fue difícil aceptar de que Cristo se dirigía a una muerte atroz. Bueno, el Rey de Gloria no vino para destruir a sus enemigos, vino para dar su vida por ellos. Y este tema surge a partir del capítulo 8 de Marcos, y vamos a Marcos, el capítulo 8, y demos lectura a partir del verso 29. Marcos 8, 29. La palabra dice así: entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando Cristo hizo la pregunta: a ver, ¿quién soy yo?, Pedro sacó 100 puntos en el examen de doctrina básica. Su teología era buena, ¿no? Reconoció que Jesús era el Mesías. Sin embargo, acto seguido se ganó el título de Satanás. Ahora es interesante que Cristo atribuye al demonio la ceguera espiritual de sus discípulos. Ahora, evidentemente Satanás no quería que ellos comprendiesen este asunto de la cruz. Y si el diablo se opone, eso nos debe llamar la atención. Es algo al cual debemos prestar mucha atención. Verso 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá.
y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. De alguna manera seguir a Cristo involucra este tema problemático de la cruz. Capítulo 9, el verso 31, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle: Señor, no te entendemos. Incluso tenemos miedo de preguntarte más sobre este tema, que tememos que nos aclares lo que estábamos temiendo y sospechando desde hace rato. Preferimos no saber más de este tema de la cruz. Capítulo 10, el verso 33, el Señor sigue hablando de esto. 33, capítulo 10, y aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. A los discípulos les preocupaba la dirección que Jesús estaba tomando. Su Mesías no estaba yendo rumbo a un trono, se estaba yendo rumbo hacia una cruz. Ahora, estaban por aprender que seguir a Cristo involucra negarnos y tomar el camino de la cruz, cargar nuestra cruz. Y surge la pregunta: ¿qué significa eso? ¿Qué significa esta frase extraña, tomar la cruz? Evidentemente, Jesús no está diciendo que debemos obtener uno de estos aparatos de madera y poner en la espalda y cargarla, ¿no? Como algunas veces vemos en Semana Santa, ¿no? No, está hablando otra cosa, y yo quisiera que miremos lo que significó para Jesús este concepto para poder sacar algunas conclusiones sobre qué significa esto de tomar la cruz. Bueno, en primer lugar, tomar la cruz es rendirnos, es rendirse a la voluntad de Dios. Ahora le vemos a Jesús caminando hacia el Calvario. En todo momento él fue obediente, y ahora va a ser obediente hasta la cruz, hasta la muerte de cruz. Ahora le vemos agonizando en Getsemaní, Marcos 14, el verso 35. Y yéndose un poco más adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Padre, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Observen a Jesucristo en agonía, luchando, sudando, sufriendo. Alguna vez la voluntad de Dios para alguien ha significado algo tan terrible como ir a morir en una cruz. Fíjense en este hombre, su cuerpo, de su cuerpo caen gotas de sudor como sangre. El horror de lo que le esperaba le estremece. Nadie jamás se ha visto frente a una prueba como esta. Fue la máxima prueba. Y la respuesta de Jesucristo, ¿cuál fue? Bueno, su respuesta fue: no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Padre. Y ni la más horrenda, ni el más horrendo sufrimiento de una cruz fue capaz de desviarle de obedecer a su Padre. Estaba decidido a hacer su voluntad, sea lo que sea. Eso se llama tomar la cruz. Significa rendirme a Dios para hacer lo que Él diga. Significa dispuesto a obedecer, no importa el costo. Cumplir con lo que Él manda. Significa decir: Señor, tú eres Señor y punto. Estoy a tus pies, me rindo a ti, Señor. Así que tomar la cruz tiene que ver con rendición, ¿no? Si el pecado consiste en reclamar el derecho de manejar mi propia vida, la rendición es entregarme
sin reservas hacer la voluntad de Dios y no la mía. El famoso escritor C.S. Lewis dijo que hay dos tipos de personas en este mundo. Hay aquellos que dicen a Dios, hágase tu voluntad. Y hay otro grupo a quienes Dios dice, hágase tu voluntad. Solo hay dos grupos en el mundo. Los que se rinden a hacer la voluntad de Dios y aquellos a quienes Dios les deja libertad para hacer la suya. Al final de una conferencia bíblica en la cual el predicador hizo el llamado a un grupo de jóvenes a rendir su vida a Dios, a consagrarse al Señor. Luego de la conferencia, varios se quedaron sentados orando, meditando en la prédica que acaban de escuchar. Y el predicador se acercó a una señorita y le preguntó cómo le iba con el tema. Y él le dijo, bueno, si me rindo totalmente al Señor, me temo que Él me va a decir que tengo que dejar mi trabajo, y me temo que me va a mandar al África para ser misionera. Bueno, el predicador abrió su Biblia al capítulo 10, verso 14 del libro de los Hechos, donde Pedro dice algo bien raro, dice, Señor, no. Y él dice, ¿sabe? No podemos decir Señor, que significa Él es máxima autoridad, y luego decirle no. O decimos Señor o le decimos no, uno de los dos. Así que quiero que tomes tu lápiz y que le taches o la palabra Señor o la palabra no. ¿Cuál vas a tachar? ¿Será tu Señor o le vas a decir no? Y la dejó a la hermanita sentada ahí. La hermana estaba orando, luchando, sufriendo con esa decisión tan difícil. Más de un rato el predicador volvió donde estaba sentada la hermana, se fijó y en su Biblia había lágrimas que habían mojado la página de su Biblia. Y cuando se fijó en el versículo, vio de que ella había tachado la palabra no y se había rendido a la voluntad de Dios. Tomar la cruz, hermanos, es rendición a hacer la voluntad de Dios. En segundo lugar, tomar la cruz es sufrir injusticias sin protestar. Capítulo 14 de Marcos, el verso 53. 14:53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Ahora se sesiona el Sanedrín, máximo consejo de los judíos, 70 hombres, el grupo más importante, máxima autoridad, y su plan es deshacerse de Jesús a toda costa, como sea. Verso 55. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Había falsos testigos, había mentiras, había toda una manipulación del sistema judicial. ¿Y cómo responde Jesús a toda esa injusticia? Verso 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. Hermano, ¿alguna vez usted fue acusado falsamente? ¿Cómo respondió frente a eso? Cuando yo era niño, alguna vez me culparon a mí por algo que había hecho mi hermana y me dieron un castigo cuando yo no fui el culpable, y les digo, yo no sufría callado, yo protestaba fuertemente mi inocencia, no acepté de buena gana esa situación, les digo, ¿verdad? Incluso en Hechos capítulo 23, el verso 3, Pablo estaba ante el concilio y el sacerdote ordenó que le golpeasen en la boca. ¿Y se acuerdan cómo el apóstol Pablo reaccionó? Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, le dijo al sacerdote. Bueno, Pablo reaccionó y no se contuvo frente a esa injusticia. Jesucristo, en cambio, no abrió su boca. Verso 65.
Algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Ahora le tenemos a Dios, el Señor de la gloria, con escupo en la cara. Al Todopoderoso le dan una paliza. ¿Cómo hubiera usted respondido frente a eso? Si tuviera todo el poder del universo, ¿qué haría? Isaías describió la respuesta de Jesús con estas palabras: angustiado y afligido, no abrió su boca. Capítulo 15, el verso 3. Los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿no respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. En el capítulo 14 de Marcos, cuando María vino y ungió con perfume a Jesucristo, ella fue criticada y Jesús la defendió de sus críticos. Cuando el templo fue profanado, Jesús reaccionó fuertemente, pero el que defendió a otros rehúsa defenderse a sí mismo. Alguien dijo que la señal de un cristiano espiritualmente maduro es no defenderse ante la crítica. Cuando reaccionamos con enojo, es que hay orgullo en el corazón, y a veces Dios permite ofensas para tratar con ese orgullo que nos destruye, y finalmente todos vamos a experimentar situaciones como esas, porque Dios nos ama demasiado para dejarnos seguir orgullosos y soberbios, y las pruebas muchas veces tienen como propósito ayudarnos a aprender algo de la humildad. Nuevamente el Señor Jesús se constituye en el ejemplo perfecto, no abrió la boca. Ahora, en los días anteriores habían mandado comisiones y teólogos para presentar a Jesús esas preguntas capciosas y tramposas, y cada vez Jesús abrió la boca y los dejó calladitos, a tal punto que ya no se atrevieron meterse más con él. Pero aquí en la sala de juicio, cuando Cristo tranquilamente podía haber abierto la boca y podía haberle dejado como una tropa de tontos a todos, le hubiera sido fácil hacerlo, pero se calló y no lo hizo. Una vez el pastor de una congregación se quejaba amargamente a un predicador visitante, contándole el maltrato que había recibido de su congregación. Luego de escucharle un buen rato, el predicador le preguntó, ¿le han escupido en la cara alguna vez? No, hasta ese punto no han llegado. ¿Le han azotado? Tampoco. ¿Le han coronado de espinas? La última pregunta el hombre no la contestó, y el visitante continuó. A nuestro Señor le trataron de esa manera, sin embargo, no abrió su boca. Cuán diferentes somos nosotros, ¿verdad? Si alguien se atreve a hablar mal de nosotros, ahí se arma la tercera guerra mundial, ¿no? Y montamos un contraataque. El único justo, santo, sin culpa, no abrió su boca. Qué reprensión para nosotros, ¿verdad? Hermano, ¿cómo responde usted frente a las ofensas y frente a la injusticia? Cuando alguien le difama a usted, ¿cómo maneja eso? Bueno, a veces nos ponemos a defendernos con uñas y dientes, y normalmente no funciona muy bien, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Dios quiere ser nuestro defensor, y cuando ponemos en manos de Él la situación, Dios es capaz de obrar en nuestro favor. Tomar la cruz involucra sufrir injusticias sin protestar y dejar que Dios sea quien defienda nuestra causa. Tercer lugar, tomar la cruz además es aceptar que otro sea preferido antes de mí. Capítulo 15, el verso 6.
el verso 6 en adelante. Ahora bien, en el día de la fiesta, les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Fue la costumbre de dar libertad a un preso cada año en la fiesta de la Pascua. Y el pueblo tenía derecho de elegir quién sería, ¿no? Ahora, aquí está la última oportunidad para que Jesús saliera a la libertad. Sin duda, la multitud va a salir a su favor, ¿verdad? Verso 7. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho, y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Y aquí los sacerdotes están trabajando debajo del poncho para que la gente diera su voto a un asesino y no a Jesucristo. Verso 12. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. Al ladrón le dan la libertad, y a Jesús le aplican sentencia de muerte. ¿Alguna vez le dieron el ascenso que le correspondía a usted, lo dieron a otra persona? ¿Alguna vez a otro le dieron reconocimientos, pero a usted le pasaron por alto? ¿Alguna vez alguien le serruchó el piso? Al tiro saltamos y decimos un ratito: ¿qué pasa aquí? No me van a tratar así, ¿verdad? Y luchamos por nuestros derechos y no dejamos que nadie nos pise el poncho. Bueno, aquí dan libertad al asesino y condenan al justo, y ninguna palabra de protesta salió de sus labios. El autor de crímenes es puesto en libertad, y el que solo hizo el bien le colocan sobre una cruz, y él aceptó esa injusticia sin protestar. ¿Cuál es su actitud cuando otro es preferido antes de usted? Probablemente nuestra respuesta no se parece para nada a la de Jesús, ¿verdad? Creo que es muy poco lo que sabemos de llevar la cruz. Oh Dios, cámbianos y haznos como Cristo. En cuarto lugar, tomar la cruz es aceptar que mis bienes sean tratados como propiedad pública. Ahora vean esta parte. En Marcos capítulo 15, el verso 24, leemos lo siguiente: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. La ropa de los crucificados solía ser entregada a los soldados que hacían el trabajo de crucifixión. Ahora a los crucificados se les quitaba lo último que tenían en este mundo, y desprovistos de ropa fueron colgados entre cielo y tierra. Y ahí están los soldados repartiendo su ropa entre ellos. Hermano, ¿cómo reacciona usted cuando alguien echa mano a sus cosas? Cuando alguien no respeta lo que es suyo. Bueno, ahí salen algunas reacciones que no están en la lista del fruto del Espíritu, ¿verdad? Algunas reacciones que no están en la Biblia. Durante varios años vivimos en una ciudad en Bolivia, donde los ladrones llegaron a nuestra casa con cierta frecuencia. Y no sé cuántas veces sufrimos robos, habían llegado y llevaron cosas. Ya me cansé de comprarle licuadora para mi esposa, cada vez la perdimos, y otras cosas más. Un día hice algo bien
chistoso, bueno, poco extraño. Hice una lista, un inventario de todo lo que Dios me había dado, comenzando con una esposa, 2 hijos, una casita, una movilidad, algunas cosas, cuantas cosas más, y puse fecha y firme y entregué todo a Dios. Dios es tuyo. Si me lo dejas, buscaré administrarlo bien. Si me lo quitas, bueno, es tuyo, ya no es mío. Seré administrador de tus bienes, ya no seré más propietario. Entregué todo a Dios. Bueno, resulta que Dios nos llevó a trabajar en otra parte del país. Nos había provisto, por la bendición de Dios, de una movilidad Toyota 4x4. Me servía muy bien para ir al campo, visitar hermanos y predicar allá. Pero un día salimos de la casa con mi esposa y miro y no está la movilidad. Y le dije a mi esposa: Wendy, ¿qué has hecho con la movilidad, con el coche? No, yo no he usado. Y meto la mano y ahí estaba la llave, pero ya no estaba el coche y no lo he vuelto a ver hasta el día de hoy. Desapareció ese coche que Dios nos había dado, pero pudimos decir: Señor, ese ladrón no se da cuenta que robó tu coche, no robó nuestro coche, y no se da cuenta con quién se había metido. Bueno, antes cuando me robaban cosas me deprimía, me ponía triste y me afectaba, pero esta vez fue un poquito diferente, porque yo no había perdido nada, porque no era mi coche. Y dije: gracias, Señor, por dejar que usara tu movilidad, tu coche durante 3 años. No sé por qué no eran 4 o 5 años, pero por lo menos durante 3 años me sirvió muy bien. Y dije: bueno, si Dios ha quitado esto, es porque seguramente tiene algo mejor que darnos. Así que vamos a estar atentos. Y escribí en un papel los beneficios que Dios me quiere dar por medio de perder un coche. Y puse el papel en mi Biblia y me puse atento a lo que Dios me quería enseñar. Bueno, recuerdo que estábamos memorizando un pasaje de la Biblia, el Salmo 37, que dice: no te apacientes a causa de los malvados, porque pronto serán cortados como la hierba verde. Y recuerdo el día siguiente, cuando tuvimos un tiempo devocional con la familia, les dije: ¿qué piensan ustedes que va a pasar con ese hombre que robó el coche de Dios? Y mi hijo de 2 años dijo: creo que va a ser cortado como hierba verde. ¿No? Ya estábamos meditando en ese versículo. Bueno, saben, la Biblia dice que la sabiduría vale más que el oro, la plata, las piedras preciosas y los Toyotas. Y dije: bueno, Señor, si me quieres enseñar lecciones y hacerme más sabio por medio de perder un coche, amén. Y traté de captar lo que Dios me estaba hablando. Y comencé a anotar varias cosas. La Biblia dice que no debemos poner los tesoros en la tierra, cualquier rato llegan los ladrones. Lo debemos poner en el cielo, y ahí no entran ladrones, nunca, y nunca los vamos a perder. Es el lugar más seguro. Y nos dice la Biblia que cualquier rato los bienes terrenales crecen alas y se nos van, y si no los perdemos en vida, los perdemos en muerte. Y bueno, había varias lecciones, y Dios nos dio una paz rara. Incluso sentimos lo que dice la Biblia de aquellos en Hebreos que sufrieron con gozo el despojo de sus bienes. Qué chistoso sentir gozo porque uno acaba de perder un coche. Pero descubrí que es muy libertador no ser propietario. Muy libertador. ¿Cuánto sufrimos porque alguien hizo algo y no respetó nuestros bienes? Pero cuando dejamos de ser propietarios, podemos tener paz sobre el hecho de que Dios sabrá lo que está haciendo y amén, es tuyo, Señor, haz lo que quieres. Lo interesante es que pasado un tiempo, el Señor nos proveyó de un carro mejor del que habíamos perdido, y descubrí que no salimos perdedores por entregar a Dios nuestras cosas. Incluso, en el tema de coches, carros, hemos visto la mano de Dios de manera bien interesante, porque ese nuevo coche lo usamos durante un tiempo, y ya cuando estaba un poco gastadito, hicimos un viaje a Canadá. De pronto me llegó un correo electrónico de un colega
que trabajaba en Bolivia, había regresado a Australia. Me dijo, hermano Jorge, mi coche está en Cochabamba, Bolivia, en un garaje. Si te sirve, recógelo, mejor que alguien lo utilice, está a tu disposición. Y de pronto Dios nos proveyó de un Nissan Patrol con 3 filas de asiento como lo que yo necesitaba. Y dije, ¿cómo es el Señor? ¿Verdad? Bueno, lo más chistoso es lo último que ha pasado. Hace 1 año y medio, vivimos ahora en la ciudad de La Paz y un día me llaman por teléfono, hermano Jorge, estoy en el parque frente a su casa, he llegado de otro lado del país, le he traído pescado y le estoy esperando. Yo no sabía quién era, pero salgo y esta persona me habla, él conoce varios hermanos, conoce sus nombres, colegas, bueno, algún hermano, y él vivía en el norte del país. Me dijo, hermano, he venido a La Paz, quería traerle esto. Y tengo una pregunta, ¿usted no conoce a alguien que necesita un coche? Yo tengo uno y quisiera ofrendar para la obra. Oh, hermano, yo conozco un hermano que trabaja en el campo, él está orando por tener un coche, qué lindo sería que lo ofrendara. Ah, hermano, se le podemos dar y mañana voy a volver y hacemos el arreglo y avísele al hermano. Pero hermano, está haciendo mucho frío, ¿me podría ayudar con algo para abrigarme? Bueno, le di algo de ropa y me dijo, también necesito una mochila, no tuviera una. Bueno, le di eso también. Día siguiente regresó el hermano. Bueno, ya le había llamado por teléfono al que necesitaba ese coche. Le dije, hermano, hay alguien que está ofrendando un carro para la obra del Señor, ¿le interesa? Hermano, se echó a llorar de contento que Dios le estaba proveyendo de un coche. Le dije, mañana voy a volver y te aviso cualquier cosa. Bueno, al día siguiente viene el hermano y dice, bueno hermano, yo puedo traerlo, que venga el hermano, le hago entrega, solo que sabe, está en el garaje y para poder retirar el coche necesito pagar al del garaje, ¿me podría ayudar con eso? Ya está bien hermano, y le ayudé con algo como $100. El hombre se fue y nunca más le volví a ver. Era todo un fraude, toda una mentira. Y yo dije, ¿ahora qué le digo al hermano que está esperando el coche? Ahí me puso en apuros. Así que le dije a mi esposa, oye Wendy, el hermano está esperando un coche y ya no tenemos coche, pero nosotros tenemos un RAV4 Toyota y la verdad es que no lo usamos tanto porque más nos movemos con transporte público. ¿Qué te parece si le ofrendamos al hermano el coche que tenemos? Bueno, si tú quieres dárselo, ya, está bien. Así que le llamo al hermano. Hermano, ese otro coche no funcionó, pero hay un Toyota RAV4 y si quieres puedes tenerlo. Qué bonito hermano. Así que el día siguiente vino de viaje para ver el coche, contento. Me dijo, hermano, tengo un poquito de dinero que ya me dieron para el coche. Dije, hermano, no te preocupes, no, hermano, es para el coche. Siempre me entregó como una cuarta parte del valor del coche. Le dije, mira hermano, yo tengo que hacer un viaje al pueblito de Tuctapari, donde hay una conferencia. Voy en el coche, tú vas a estar ahí, te lo entrego y regreso en bus. Y tú vas a tener para tu uso. Muy bien, hicimos eso, fui a Tuctapari, entregué el coche al hermano, quedó contento, se fue con el coche. Yo regresé a casa sin coche en el bus. Pasaron 2 o 3 semanas y nos llegó una ofrenda que cubría el valor total de la movilidad que acabamos de ofrendar al hermano, y Dios nos pagó el coche. Qué cosas locas hace Dios, ¿verdad? De veces. ¿Qué les parece? Amén. Una mujer de Dios dijo que tenemos que agarrar las cosas con mano abierta, porque duele mucho cuando Dios tiene que forzar nuestros dedos y quitarnos algo. Qué mejor decir, Señor, es tuyo, es tuyo. Y si quieres llevarlo, amén. Si me lo quieres dejar, amén. Y dejar de ser propietario. Qué interesante eso, ¿verdad? Tomar la cruz tiene que ver con aceptar que nuestros bienes sean tratados como propiedad pública. En quinto lugar,
Tomar la cruz es tomar el lugar de pecador. Capítulo 15, el verso 25. La escritura dice así: y era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Ahora, sigan la multitud que clama por su sangre, contémplenle mientras que sube esa colina, expuesto sobre una cruz. Escuchen el sonido de los golpes mientras clavos traspasan sus manos y sus pies. Observen mientras levanten al hombre más justo y más santo que jamás ha vivido. Y observen cómo retuerce, sacudido por dolor, bañado de sangre, está rodeado de maleantes y criminales como si fuera uno más de ellos. Un hermano dijo esto: Jesús fue crucificado no en una catedral entre 2 velas, sino en una cruz entre 2 ladrones. El comentarista bíblico William Barclay sugiere que a propósito las autoridades crucificaron a Jesús entre 2 criminales conocidos. Lo hicieron deliberadamente para para humillarle y para asociarle con ladrones como si fuera uno más de ellos. Y fue contado con los inicuos. Ahí están, 1, 2, 3. Es decir, fue visto como otro delincuente más. Y nunca dijo nada para aclarar la figura. Aceptó el lugar de pecador. En el huerto de Edén, cuando Dios vino y dijo: Adán, ¿has comido del árbol? Él respondió: Señor, la mujer que tú me diste. Y Dios le preguntó a Eva: ¿qué has hecho? La serpiente me tentó. Y le tiró la culpa a la serpiente. Y desde aquel día la raza humana se ha vuelto experta en el tema de pasar la culpa a otros. Yo no he hecho, no me mires a mí, yo no fui, yo no tengo la culpa. Y siempre la culpa es de otro. Y de esa manera pasamos el balón de uno al otro. No me mires, yo no soy el culpable. Nadie quiere decir: yo soy el culpable, yo fui quien lo hizo. Nadie quiere aceptar la culpa. Así que por fin viene Jesucristo y Él dice: yo lo tomo. Yo voy a aceptar el lugar de pecador, yo seré el culpable. Y se responsabiliza por todos los pecados del mundo y muere bajo el peso de la carga de nuestras culpas. Martín Lutero una vez hizo la pregunta: ¿quién es el más grande pecador de todos? Y la respuesta que da Lutero es chocante. Él dice: el más grande pecador fue Jesús, porque a Él fueron imputados todos los pecados del mundo. El apóstol Pablo dijo: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Es decir, se hizo responsable de todos nuestros pecados, asumió la culpabilidad nuestra. Ahora, a mí me resulta difícil responsabilizarme de mis propios pecados. Me cuesta confesar los pecados que yo he cometido. Me cuesta tomar el lugar de pecador. Busco excusas, busco cómo justificarme. No quiero decir yo he pecado. Pero Él, que ningún pecado tenía, tomó el lugar de pecador por mí y por usted. Confesó nuestros pecados como si fueran suyos y murió bajo el peso de ellos. Hermanos, tomar la cruz significa tomar el lugar de pecador. En lugar de poner excusas, justificarnos, defendernos, agachar la cabeza, aceptar la convicción de pecado y decir: sí, Señor, yo lo hice, yo he pecado, lo confieso y me arrepiento. Tomar la cruz significa no esconder
no tapar, no negar, sino sacar a la luz nuestros pecados, y es ahí donde experimentamos limpieza y perdón. Años atrás me llegó una carta y un hermano me escribió acerca de un ministerio que una vez yo había estado a cargo de ese ministerio y ahora otro hermano lo estaba haciendo, y me contó que a ese hermano no le estaba yendo muy bien. Y saben ustedes cómo yo me sentí un poquito contento. ¿Y por qué me voy a sentir contento? Porque al hermano le estaba yendo mal. Y después me di cuenta, es que en mi corazón había unos monstruos llamados envidia y orgullo, y yo no quería que él hiciera un mejor trabajo de lo que yo había hecho. Y al darme cuenta que había esos monstruos en mi corazón, Dios me dio la gracia de arrastrarlos al pie de la cruz y decir: Dios, esto es lo que hay en mí. Lo renuncio y lo confieso y busco tu perdón y tu gracia para librarme de esto. Y luego dije: ¿y si no hubiera confesado esos pecados? Esos pecados me hubieran dominado. Y es ahí donde Satanás dice: con este podemos trabajar. Hermanos, no podemos darnos el lujo de no confesar pecados, porque esa será el área de nuestra próxima derrota. Satanás es el rey de tinieblas. Dios es luz. Y si andamos en luz, como Él está en luz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en tinieblas, si hay cosas escondidas, tapadas, encubiertas, que no queremos confesar, las tinieblas es cancha libre para Satanás. Es ahí donde trabaja, es ahí donde gana ventaja. Es ahí donde nos va a dominar con esos pecados que no queremos sacar a la luz. Así que, hermanos, no podemos darnos el lujo de no confesar. El que encubre sus pecados no prosperará, dice Proverbios, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, cuando sacamos a la luz, es ahí donde la sangre de Cristo nos limpia, nos libera. Hermanos, la confesión es la manera indicada de evacuar de nuestra vida esos monstruos, esos pecados que surgen y que nos quieren dominar. La confesión permite que Dios limpie y nos libre de esa situación. Así que la vida cristiana comienza con arrepentimiento y continúa con arrepentimiento, porque cada vez aparecen nuevas situaciones con las que Dios tiene que tratar, ¿no? Pero el camino a la liberación tiene que ver y tiene que comenzar con la confesión, sacando a la luz, y es ahí donde recibimos limpieza y liberación. Así que, qué importante es eso. ¿Cuándo fue la última vez cuando usted pidió perdón a alguien? Años atrás estábamos trabajando con plantar una iglesia, estábamos construyendo un templo, y una noche fuimos a ver la obra. Había varios hermanos albañiles que estaban haciendo la obra, pero ya se habían ido a la casa. Fuimos con un constructor a ver, y él me dijo: hermano, aquí están haciendo mal, esto no tiene que ser así. Bueno, al día siguiente yo fui a la obra y dije al albañil: hermano, está mal esto, tiene que corregir y cambiar esto. Él se molestó conmigo como diciendo: ¿usted qué sabe de esto? Yo soy aquí el constructor, y se fue molesto. No regresó a la obra y no regresó a la iglesia. Ahora, ¿qué hacemos? Yo dije: creo que tenía razón en lo que yo dije, pero ahora el hermano está ofendido y ya no vuelve. El Señor me hizo ver que por más que Él tenga 90% de la culpa y la mía solamente es 10%, yo debía responsabilizarme de los 10%. Así que fui donde el hermano, le dije: hermano, cuando yo toqué ese tema contigo, no supe expresarme bien, perdóname por la forma que yo te hablé. Me dijo: hermano, perdóname a mí por haber reaccionado como lo hice. Nos abrazamos, nos perdonamos, nos hicimos muy amigos, y él siguió en la congregación. Hermanos, Santiago dice: todos ofendemos
muchas veces. Y si todos ofendemos muchas veces, eso quiere decir que todos tenemos muchas oportunidades para pedir perdón, ¿verdad? Y si ha pasado mucho tiempo desde que yo he pedido perdón a alguien, tal vez no estoy siendo muy sensible a la voz del Espíritu Santo. Y tal vez necesito aprender algo más de tomar la cruz. La cruz involucra tomar el lugar de pecador. Y es ahí donde experimento la gracia y la transformación de Dios. En sexto lugar, tomar la cruz es interceder por mis enemigos. Ahora le tenemos al Hijo de Dios sufriendo tanto odio, humillación y crueldad. Es el mismo que ordenó al viento y al mar y le obedecieron. Es aquel que con una palabra hace escapar una legión de demonios. Es aquel que tiene a los ejércitos del cielo bajo su mando. Ahora está sufriendo en una cruz. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Bueno, Él abre su boca. Y no es para bajar fuego del cielo. No es para hacer amenazas. De su boca salieron estas palabras inmortales: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y se pone a interceder por sus verdugos, por sus enemigos. En lugar de condenar, se pone a bendecir y toma lugar de intercesor. Hermanos, eso es tomar la cruz. Un símbolo de la raza humana es el puño alzado. Peleamos por nuestros derechos, nos desquitamos con los que nos juegan mal. Pero el símbolo de Jesús es una mano abierta, que la abrió para recibir los clavos, y siempre está abierta su mano para dar y para dar y para dar. Dio su vida, y sus últimas palabras eran palabras con las que dio perdón a sus enemigos. Eso también es tomar la cruz. Tomar la cruz es sufrir y responder con bendición. Es ser tratado de lo peor y responder con amor. Es devolver bien por mal. Es en medio del infierno mostrar algo del cielo. Eso es tomar la cruz. Eso es ser como Jesús. Hermano, ¿cómo trata usted a sus enemigos? ¿Cómo los trata? ¿Responde con venganza o con intercesión? ¿Usted se pone a maldecir o a bendecir? Tomar la cruz es interceder por nuestros enemigos. En medio del odio, mostrar amor. Es reflejar el amor de Cristo. Y es a eso que nos llama Dios. Algo más. Tomar la cruz es convertirse en pan partido y en vino derramado por otros. Volvamos un momento a Marcos capítulo 14, el verso 22. Mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Frente a un mundo perdido, hambriento, sediento, Jesús viene y ofrece como alimento su propio cuerpo y su propia sangre. Él vino para servir y para dar, y ahora va a dar su vida por nosotros. Cuando los israelitas anduvieron por el desierto, en un lugar donde no había agua y no había nada que comer, Dios mandó pan del cielo para alimentarles. Claro, ese milagro fue su salvación. Bueno, nosotros también necesitábamos ese pan de vida para saciar nuestra hambre espiritual, y viene Jesús, el pan del cielo, y dice: aquí está, ofrezco mi cuerpo, ofrezco mi sangre, coman y beban. Nosotros, en cambio,
tal vez estamos dispuestos a servir un poco, siempre y cuando no nos cause mayores inconvenientes, que no nos cueste mucho y que no signifique mayores sacrificios personales. En Marcos capítulo 8, verso 35, Jesucristo dijo esto, y es la frase más repetida de las que dijo Jesús, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Nos dijo Jesús que hay dos cosas que podemos hacer con nuestra vida. Dos cosas. Podemos salvar la vida, vivir para nosotros mismos, sacando ventaja de cada situación, viviendo pensando en mí, en lo mío, en lo que yo quiero, y el resultado, usted pierde su vida. Su vida se vuelve totalmente aburrida y vacía, y su vida la echa a perder. Pero hay otra manera de vivir la vida según Jesucristo, y es perderla por Cristo, aprender a amar, a dar, a invertir tiempo y esfuerzos en otros, aprender a servir y a pensar en otros, y el resultado, usted salva su vida. Su vida se llena de gozo, de propósito, se vuelve fructífera, cobra significado y se torna en algo hermoso. El hermano Oswald Chambers escribió algo interesante y él dijo lo siguiente: Dios nunca puede convertirnos en vino si objetamos a la mano que Él escoge para exprimirnos. Decimos, si Dios emplease sus propios dedos, hiciese de mí pan partido y vino derramado de una forma especial, entonces no objetaría. Pero cuando para partirnos utiliza a alguien que no nos cae bien, o algún conjunto de circunstancias que dijimos que jamás aceptaríamos, entonces objetamos. Sin embargo, nunca debemos tratar de escoger nuestro propio martirio, dice Chambers. Si vamos a ser transformados en vino, tendríamos que ser quebrantados, o las uvas no pueden ser bebidas. Solo se transforman en vino tras haber sido prensadas. Y dice Chambers, me pregunto qué dedo y pulgar ha estado empleando Dios para prensarte a ti. ¿Estoy dispuesto a ser pan partido y vino derramado para Dios? ¿Estoy dispuesto a sacrificar tiempo y esfuerzos a fin de que otros conozcan y crezcan en el Señor? Dios quiere usar nuestra vida para alimentar a otros con ese pan del cielo. Él quiere convertirnos en pan partido, en vino derramado. Eso es tomar la cruz, eso es ser como Jesús. Un hermano que se llama John Collinson escribió un artículo sobre esto y él usó la frase quebrantamiento. Y hablando de este concepto, él describe cómo Jesús demostró quebrantamiento en el proceso de ser crucificado. Y Collinson escribe así: cuando otros distorsionan lo que he dicho o me malinterpretan a propósito, y recuerdo que Jesús fue acusado falsamente, pero él callaba y nada respondió, y me agacho la cabeza y acepto la acusación sin tratar de justificarme, eso es quebrantamiento. Cuando el hacer la voluntad de Dios quiere decir que mis hermanos en Cristo no van a entender, y recuerdo que sus hermanos, ni aun sus hermanos creían en Él, y me agacho la cabeza para obedecer y acepto la incomprensión, esto es quebrantamiento. Cuando otro es preferido antes de mí e intencionalmente me pasan por alto, y recuerdo que gritaron, fuera con este, suéltanos a Barrabás, y me agacho la cabeza y acepto este rechazo, esto es quebrantamiento. Cuando mis planes son pisoteados y veo el trabajo de años arruinado por las ambiciones de otros, y recuerdo que Jesús se dejó llevar para ser crucificado, aceptando ese lugar de fracaso,
y me agacho la cabeza y acepto la injusticia sin amargura, esto es quebrantamiento. Cuando otros sin conciencia toman ventaja de mí por ser yo cristiano y tratan mis bienes como si fueran propiedad pública, y recuerdo que a él le desnudaron y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, y me agacho la cabeza y acepto el despojo de mis bienes con gozo por causa de su nombre, esto es quebrantamiento. Cuando alguien me trata de una manera imperdonable, y recuerdo que cuando le crucificaban, Jesús oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y me agacho la cabeza y acepto este trato como permitido por mi Padre Celestial. Esto es quebrantamiento. Cuando la gente espera de mí lo imposible, más de lo que el tiempo o las fuerzas humanas pueden dar. Y recuerdo que Jesús dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, y me arrepiento de mi egoísmo y mi falta de amor que se sacrifica por otros. Esto es quebrantamiento. Una persona escribió esta palabra: la rendición involucra pérdida, pero esa pérdida es finita, se puede medir. Lo que se gana es infinito, eterno, perteneciente a otro mundo que nunca terminará y de un valor que supera cualquier precio que podamos pagar. Y la pregunta que nos viene esta noche es: ¿voy a quedarme con mi orgullo y mi egocentrismo y perder mi vida? ¿O voy a salvarla diciendo: Señor, quebrántame y hazme como Jesús? Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Padre bendito, son palabras muy desafiantes que hemos considerado esta noche, y todos nos quedamos muy chiquitos frente a este llamado del Señor. Que tu Espíritu nos conduzca, nos enseñe y nos lleve a ser más como Jesús. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.